Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. He estado compartiendo hace un tiempo la palabra del Señor. He estado hablando en cuanto a la apostasía. He estado compartiendo palabra no tan solo de la apostasía, sino que he estado compartiendo palabra del falso maestro y del falso profeta. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que para los tiempos que el hombre viera la abominación desoladora en la casa del Señor, allí era que la venida del Señor iba a estar cerca. La palabra del Señor nos muestra y nos revela que estos tiempos en los cuales la casa del Señor iba a ser pisoteada por el enemigo de las almas, pisoteada por Satanás, la palabra del Señor nos muestra y nos revela que estos iban a ser tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos para que el hombre comenzara a prepararse. La venida del Señor está cerca. Dios le dijo a sus discípulos que mirasen los tiempos. Según los tiempos, en cuanto a la palabra, lo voy a volver a repetir, según los tiempos, según la palabra del Señor, la cual es espíritu, según Dios, los tiempos iban a comenzar a guiarnos hacia el final cuando el hombre viese la apostasía, cuando el hombre viese la abominación desoladora en la casa y en el altar del Señor. En el día de ayer estuve hablando un poco en cuanto a la bestia. Estuve hablando en cuanto a la cuarta bestia que vio Daniel. Esta cuarta bestia que vio Daniel nos dice la palabra del Señor que ella pisotea las obras del Señor y nos dice la palabra del Señor que ella devora y aplasta a sus víctimas. La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor se hace viva en la vida del hombre, explicado en otras ocasiones para dar un resumen rapidito. La palabra del Señor decía es espíritu y se hace viva en la vida del ser humano cuando inmediatamente cuando el hombre acciona algún movimiento en cuanto a sus pensamientos, cuando el hombre se mueve, cuando el hombre camina a ejercer cualquier situación que le guíe a hacer cualquier cosa, para dar un ejemplo, cualquier cosa que le llegue a la mente, que la palabra del Señor se lo impida, que la palabra del Señor le diga que esto que llegó a su mente le puede hacer caer, inmediatamente el hombre camine y accione a ejercer o a seguir algún pensamiento, el ser humano va a caer inmediatamente en las garras del enemigo de las almas. Para estos tiempos, el enemigo de las almas está operando con gran engaño de iniquidad. El enemigo de las almas no se ve, él es espíritu. El enemigo de las almas, cuando trabaja en la vida del ser humano, cuando él se mueve a nivel de pensamientos. Él, siendo espíritu, él envía la palabra al hombre y el hombre camina por la palabra que el enemigo de las almas le ha enviado a su mente. El enemigo de las almas, explicado en otras ocasiones, opera en el deseo carnal. La bestia de la cual nos habla Daniel 7, verso 7. Esta bestia que pisotea hoy las obras, esta bestia que devora
sus víctimas. Esta bestia que nos dice la palabra que es aterradora. Esta bestia hoy destruye la obra del Señor y aquel hombre que Dios ha llamado a trabajar en su obra. ¿Cómo el enemigo de las almas lo hace? El enemigo de las almas, decía, es espíritu. El enemigo de las almas, de igual manera, Dios envía la palabra, Él también envía la palabra. Cuando el ser humano camina por alguna palabra que ha venido a su mente o por algún plan que ha venido a su mente, Dios le dice a través de su palabra que le lleve todo pensamiento a Él, porque las almas de nuestras milicias no son carnales. Cuando el hombre camina sin llevarle al Señor pensamientos, ideas que se le ocurren o que llegan a su mente, cuando el hombre acciona o camina a trabajar sin presentarle al Señor toda situación, el enemigo de las almas le puede atrapar con facilidad. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas, siendo imitador de la obra del Señor, Satanás también envía la palabra. ¿Cómo el mundo y las naciones para estos tiempos llegó a este nivel de apostasía del cual nos habla la palabra del Señor? La palabra del Señor es espíritu, decía. El hombre camina por la palabra. Estos tiempos iban a llegar. Según el deseo del corazón del hombre, es que el hombre va a accionar y va a caminar. Esto si el ser humano no le presenta al Señor su situación, su necesidad espiritual o humana. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le llama a trabajar en el espíritu. Cómo esta bestia pisotea a sus víctimas es ofreciéndole lo contrario a lo que Dios ya le dijo al ser humano que debía hacer. Esto fue lo que le ocurrió a varios hombres que Dios llamó a trabajar en su obra. Podemos ver también desde el principio cómo Eva cayó en la trampa de Satanás, cuando Dios le introdujo junto a su esposo Adán en el huerto del Edén. La bestia, nos dice la palabra, devora a sus víctimas. Esta bestia de la cual nos habla la palabra, hoy vive y mora en el cuerpo de un ser humano. Ya el anticristo aún no se ha revelado. Ya el anticristo está operando en lo oculto. El anticristo está operando en lo oculto. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en segunda de Tesalonicenses 2. La palabra del Señor nos habla de este hombre de pecado, de este hombre el cual opera bajo las maquinaciones de Satanás, el cual engaña al hombre ofreciéndole, enviando la palabra y conquistándole en el espíritu. Según el deseo del corazón del hombre, el hombre va a caer en la trampa de Satanás. Si este deseo del corazón del hombre es contrario a lo que Dios le ha ordenado cuando le ha llamado a trabajar en su obra, si este deseo es contrario, Satanás va a destruir este ministerio con facilidad. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en segunda de Tesalonicenses 2, versos 7 y 8. Nos dice, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. La palabra nos habla de Satanás en el cuerpo de un ser humano.
La palabra nos